También. sillas, exactamente, muchos mates y café, así que es una casa, es nuestra casa, así que bueno, sepan que son todos bienvenidos. Bueno, el licenciado Cristian Exactamente. Benay es, bueno, es fisiatra, es kinesiólogo y fisiatra de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en kinesiología, como le decía, y jefe de trabajo práctico. Bueno, él es planta, médico de planta en el Hospital Bernardino Rivadavia, donde nosotros también realizamos todos nuestros prácticos, tanto en kinesiología como en POCUS 1 y en POCUS 2, especialmente en POCUS 2 los miércoles y viernes. Así que ahí lo van a encontrar a Cristian haciendo sus Siempre prácticos también con un con montón alumnos y de... con pacientes. Exactamente bien. Tenés muchos rotantes, Cristian, ¿verdad? Siempre que voy Sí, sí. tenés rotante que de Tengo, todos lados que quieren venir a rotar ahí. sí, por suerte es una linda experiencia. A mí me encanta estar con alumnos. Y bueno, es lindo que vengan, que tengan ganas de rotar con uno, así que siempre son bienvenidos. Excelente. Bueno, también Cristian es miembro del Comité de Ecografía Crítica de la SAT, actualmente presidente del Comité de Ecografía Crítica de la SATI. Tenemos ese agrado junto con Matías Lompizano, están a cargo de la dirección del Comité de Ecografía Crítica, así que también felicitaciones, Cristian, por este nuevo cargo. También es socio fundador de Saki Care, de la Sociedad Argentina de Kinesiología y Cardiorrespiratoria, y bueno, cofundador también de Azarú, en aquellos años que yo hice mi primer curso en el Hospital Fernández, en esa aula Sí, gigante del sí, anfiteatro. Qué lindos recuerdos. Bueno, la Cristian, verdad te que sí. dejo con... Sí, muy lindos recuerdos. Ahí te Era otro dejo, mundo, Cristian, para que... prepandemia. Exacto, y sí, tremendo. Bueno, comparto. Dale, Dígame si se ve. te ve perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias, Carla, por la presentación. Bueno, como ya lo dijo la doctora Carruega, mi nombre es Cristian Menay. Me dedico a la ecografía pulmonar desde el 2012, ecografía pulmonar diafragmática y cardíaca en general. Y siempre mi área de expertise fue todo esto relacionado al paciente crítico, ¿sí? La idea de esto es completar un poco la charla que dio el profesor Daniel Lichtenstein, ¿sí? Eh, y, digamos, ordenarlo un poco, porque nosotros tenemos una estructura de aprendizaje que capaz es diferente cuando hay un disertante extranjero. Así que también la idea es ordenar y complementar lo que dijo el profesor anteriormente. Está claro que estamos ante una herramienta realmente increíble porque ya hace rato que se ha desarrollado el concepto POCUS, pero ahora tenemos datos de su impacto, ¿sí? Esta es una revisión sistemática del impacto de la ecografía pulmonar en diferentes departamentos y lo que se ha visto en esto es, son varios estudios, como toda revisión sistemática, y se han juntado más de 2.000 pacientes, ¿no? Y se pueden dividir rápidamente en 5 estudios dedicados en el departamento de emergencia, 5 estudios en la terapia intensiva y 3 estudios en guardias. Y han sumado más de 2.000 pacientes. ¿Y qué han se dado cuenta? ¿Cuál es el impacto de hacer ecografía pulmonar? Bueno, primero que hay un cambio de planes, ¿no? Hay la gente que usa ecografía pulmonar con respecto a cuando no lo usaba o no, respecto a otro equipo, un paralelo que no usa ecografía pulmonar, tiene cambio en el diagnóstico. Se sabe que un tercio de los cambios diagnósticos se producen en el sector de urgencias y en la terapia intensiva una media de 44%. Esto también trae aparejado un cambio en el tratamiento, ¿sí? Más o menos ronda entre el 40 y el 50%, tanto en urgencias como en terapia como en la guardia médica. ¿De qué consiste este cambio en el tratamiento? Consiste básicamente en tratamiento no invasivo, ¿sí? El 92% sea con la utilización de BNI o administración o restricción de fluidos, y lo mismo pasa en terapia intensiva en un promedio del 51%. O sea, básicamente es decir al paciente o no ventilarlo y utilizar soporte no invasivo o darle o restringirle fluidos, solo utilizando ecografía pulmonar. O sea, vemos que es bastante importante el impacto ya en solo 10 años que se ha aplicado el concepto POCUS a lo largo de la medicina, ¿sí?
Por esto, sin duda, se considera que la ecografía pulmonar ha sido la nueva herramienta de diagnóstico de cabecera más importante en la medicina de emergencia durante los últimos 15 a 20 años, junto con el medimiento de las troponinas. Con la diferencia que la ecografía pulmonar tiene un montón de aplicaciones. Paciente crítico, paciente consultorio, en neumonología, en nefrología, en cardiología, en urgencias, en pediatría, en clínica médica, medicina interna. La verdad que es una herramienta que podemos considerar transversal a muchas especialidades. Bueno, para empezar a entender y complementar lo que dijo el profesor anteriormente, la idea es utilizar los 7 principios del ultrasonido pulmonar, ¿sí? Que es básicamente simple. Uno establece una relación entre el aire y el agua. Paramos acá. Simple, ¿por qué? Porque con cualquier equipo se puede hacer ecografía pulmonar. No hace falta la última tecnología, no hace falta el último traductor especial, no hace falta un software especial. La relación es aire-agua. Bueno, uno cuando realiza ecografía pulmonar lo que está viendo es la interacción entre el aire y el agua en todos sus matices, ¿sí? Máxima cantidad de aire sería un neumotórax, máxima cantidad de agua sería un derrame pleural, y en el medio, ¿sí? Sus matices. A pesar de que el pulmón es el órgano más grande, está bien protocolizado su forma de abordaje. Todos los signos surgen de la línea pleural, sobre todo los agudos, así que eso hace que con una mirada superficial se pueda ver todo, y es esa sensación de que uno hay, no analizar todo el pulmón me pierdo de algo. Bueno, la verdad que no es así. Tener en claro que uno acá no evalúa parénquima pulmonar, uno lo que ve son artificios, uno hace un análisis de artificios, ese sería el quinto principio del ultrasonido pulmonar. Y después las patologías agudas tienen contacto con la superficie, o sea, es raro que algo en la profundidad se esconda, es raro que pasemos por alto algo. Lo más probable es que nos equivoquemos, que creamos que algo es una cosa y no la otra, pero eso tiene que ver con la formación, ¿sí? Y con un sesgo de aprendizaje que uno quiere rápidamente diagnosticar algo y se equivoca, pero no con no visualizar algo, ¿sí? Eso es muy difícil de no ver. Y permite una evaluación dinámica, ¿no? Esto no es una foto, sino que es una película que se va a ir desarrollando en el tiempo. Yo puedo hacer ecografía pulmonar a la mañana, establecer una evaluación, aplicar un tratamiento, y después a la tarde a ver si se reacciona o no a ese tratamiento, y volver a hacer ecografía pulmonar. O sea, me permite evaluar al paciente todo el tiempo, ¿sí? Como le dije antes, el coeficiente aire líquido, ¿no? Va de un extremo al otro del espectro, de un lado uno, que sería la máxima cantidad de aire, del otro lado el derrame pleural, que sería la máxima cantidad de agua, ¿no? Y en el medio tenemos el pulmón normal, el síndrome intersticial o la consolidación alveolar. ¿Cómo empezar? Esto es un tipo de receta, un checklist, un paso a paso para que ustedes se ordenen cuando tienen que hacer ecografía pulmonar. Primero reconocer el equipo, después elegir el traductor correcto, elegir el preceptivo indicado, elegir qué abordaje, adquisición de imagen, y recién después que hicimos estos 5 pasos, recién ahí establecer la interpretación de la imagen, hacer la interpretación. Así que bueno, vamos haciendo el checklist y vamos paso a paso enlistando todo esto. Reconocimiento del equipo. Ha avanzado mucho la tecnología y tenemos muchos equipos. Algunos los tenemos, otros no, y otros tenemos que hacer ecografía con lo que tengamos, ¿sí? Este es un equipo de los primeros de ecografía, ¿sí? Un equipo institucional, sin batería, por más que tenga ruedas, el traslado es difícil, así que no está diseñado para eso. Son los equipos de consultores de imágenes, ¿sí? Si lo tenemos, lo utilizamos, obviamente, pero bueno, tardan mucho en prender, no tienen batería, ¿sí? Estos son los equipos ideales, son equipos portátiles, tienen el tamaño de una notebook, más o menos, y depende si tienen la torre, como acá, o no, es la comodidad o no para cambiar los traductores, ¿sí? Actualmente tenemos equipos que directamente son ultra portátiles, que tienen su propio traductor y su propia pantalla, unidas por un cable. Después directamente ya ni siquiera la pantalla te venden, te dan solo el traductor y vos lo cortás a tu teléfono o una tablet. Y ahora directamente ni siquiera el cable te dan. Todo se comunica por un Bluetooth o un Wi-Fi directo, y entre tu pantalla de tu celular o tablet y el equipo no hay más interferencia o delay como había al principio cuando salieron. Ahora realmente andan muy bien. Y después tenemos equipos como este, que tiene la forma de una mariposa, que no vamos a decir la marca, que directamente han cambiado la tecnología, ya no usan más el efecto piezoeléctrico, sino que usan un chip de estado sólido que simila una alta frecuencia, un ultrasonido, y permite con un solo traductor comportarse como traductores de alta o de baja frecuencia.
Así que uno tiene que saber qué equipo tiene, con qué equipo cuenta, ver los detalles. ¿Qué detalles? Bueno, si tiene batería, cuánto tarda en prender, esto si era para una urgencia, uno no puede estar 5 minutos esperando que esto prenda, qué traductores tiene, qué filtros tiene y cómo desactivarlos, cuáles son los botones más comunes, dónde está la profundidad, la ganancia, el guardado de imágenes, ¿sí? Y cómo se guardan y cómo se extraen las imágenes, sobre todo si uno quiere compartirlas con otro profesional con más experiencia, si uno quiere hacer un trabajo científico, si uno quiere compartir su conocimiento, es fundamental que la imagen salga del propio equipo y no que uno le saque una foto a la pantalla, ¿sí? Una vez que reconocemos el equipo que tenemos y conocemos sus botones, hay que elegir el traductor correcto. Como ya lo dijo el profesor recién, lo ideal sería un traductor de baja frecuencia. Él utiliza el microconvex, que es la primera elección. Acá en Argentina es muy raro que uno vea este tipo de traductores, así que nos guiaremos por el convex o sectorial. Si tenemos los dos para elegir, prefiero que utilicen el convex. ¿Por qué? Porque uno distribuye las horas de uso, porque la mayoría de la gente usa el cardíaco, entonces uno elegir el convex, distribuye las horas de uso. La imagen es más amplia y abanicada, ¿sí? Y nos permite ver una mejor visualización de las cosas. Y como ya dijo el profesor Lichtenstein, si hay que usar el cardíaco se usa, pero hay que tener cuidado. Hay que elegir el preseteo. Sí, bueno, acá es un gran problema porque actualmente solo los equipos muy nuevos tienen un preseteo que se llama pulmón. La mayoría, más o menos el 90% no lo tiene. Entonces, ¿qué uno que tiene que hacer? Bueno, reconocer su equipo. Si el equipo de ecografía tiene preseteo pulmón, uno lo que debe hacer es, obviamente, hacer clic y apretarlo, corroborar que es correcto. ¿Cómo sé que es correcto? Bueno, cuando yo aprieto el preseteo pulmón, debe comportarse como un traductor de baja frecuencia. O sea, la imagen tiene que ser o abanicada como el convex, ¿sí? O angular como el cardíaco. Pero si se comporta rectangular como si fuera un traductor de alta frecuencia, está mal seteado ese preseteo pulmón. Y este error que les comento es bastante habitual. Capaz que se tenga un pulmón pediátrico, pero recordemos que el traductor lineal o el traductor de alta frecuencia nos da poca profundidad, así que cuando yo aprieto el botón de preseteo pulmonar en mi equipo y se comporta como un lineal, no debe tener más de 7 u 8 centímetros de profundidad, así que con eso yo no puedo analizar una base pulmonar, no puedo ver un derrame, no puedo ver una consolidación, o si la puedo ver, la voy a ver por partes y no la voy a ver en su totalidad. Por eso digo, si tiene presentado pulmón, revisar que sea correcto. Y si es correcto y se comporta como una baja frecuencia, bueno, ahí sí hacemos ecografía pulmonar. En el caso de que se comporte mal o que directamente no lo tenga el equipo de ecografía, cuando no tiene presentado pulmón o este funciona mal, bueno, uso presentado abdominal y le saco los filtros, ¿sí? Los filtros de mejora de imágenes. El principal son las armónicas, también llamado THI. O el multibeam, como dice Lichtenstein, que es el principal enemigo, ¿sí? De la grasa pulmonar. Recuerden, nosotros analizamos artefactos, entonces el equipo no debe eliminar los artefactos. Y la mejor forma para que no los elimine es desactivar los filtros. Pero sin ahí va a hacer ecografía pulmonar. Fíjense, una imagen sin filtros, la imagen de la izquierda, y una imagen con filtros. Fíjense cómo trata de eliminar las líneas A, hay como una gran oscuridad acá en el medio, debajo de la pleura, no puedo evaluar bien qué hay, qué no hay. Acá tenemos otro ejemplo también. Prendo el equipo y hago ecografía y veo este tipo de líneas B, como son tantas e indivisibles, uno piensa que son líneas B coalescentes, un edema agudo pulmonar severo, y cuando uno ajusta los botones y los filtros, pasa a un edema pulmonar moderado, ¿sí? Entonces, es fundamental ajustar los filtros. Y bueno, el abordaje. Para aquel que comienza el abordaje principal sería el abordaje de Lichtenstein, porque es el más sencillo, el más fácil y que pedagógicamente tiene más eh, facilidad en el aprendizaje, ¿sí? Él ya lo explicó, divide los puntos Blue Point superior e inferior de ambos lados, y después un punto PLAPS en la base pulmonar, eh, entre la línea axilar posterior y la línea imaginaria entre el Blue Point inferior, y ahí estamos. Y son 6 puntos por hemitórax, ¿sí? Acá tienen la referencia anatómica del Blue Point superior, del Blue Point inferior, colocando las manos. En el caso de pediatría, lo que uno puede hacer es colocar las manos del paciente, la línea frénica para que tenga un límite y que abajo
de esta línea frénica no hacer ecografía pulmonar porque uno se puede confundir una condensación con el hígado, ¿sí? O con el vaso. El punto PLAP, como vieron acá, son 3 puntos por emitora, 6 en total. Pero ¿cómo se divide esto para hacer un análisis correcto? Bueno, ahora lo vamos a ver porque tiene un orden específico y protocolizado. Para empezar, lo que ustedes van a ver es la ecografía pulmonar básica, el signo del murciélago que les habló el profesor previamente, ¿sí? Y la clave de este es reconocer primero las costillas, ¿sí? La cortical, la sombra acústica posterior. Después, entendemos que esto es sombra acústica y no es derrame, no es algo anecoico, ¿sí? Tenemos que avanzar a conocer la línea pleural, ¿sí? Y ver si tiene movimiento o no. Acá se forma el patrón del signo del murciélago. Este patrón está formado por dos costillas y una pleura, ¿sí? El patrón es costilla, pleura, costilla, y se analiza un espacio pleural por vez. Por más que la imagen muestre varios, uno solo analiza el patrón pleural que está en la mitad de la imagen. Debajo de la pleura y a los costados, las costillas delimitando, se forma una zona que se llama zona de Merlin, ¿sí? Que es donde se van a expresar los diferentes perfiles, perfil A, perfil B, perfil C, y es este, que tiene una forma geométrica de pirámide con punta truncada, un trapezoide, ¿sí? Y en este caso, en esta imagen, vemos las líneas A, ¿sí? Acá tenemos 3 líneas A, ahora vamos a ver el significado de esto, y por último, ya algo más dinámico, es reconocer el signo de movimiento pleural, el lung sliding, ¿sí? Cómo se mueve. De esta manera uno puede ya empezar a definir los perfiles correctamente y elegir el camino correcto en el protocolo Blue. ¿Qué pasa cuando el paciente está en prono? Bueno, establece una simetría que es el punto glupón superior es en el espacio interescapular, el punto glupón inferior es debajo del ángulo de la escápula y el punto PLAP se mantiene igual, nomás que hay que entender que la línea cerebral posterior cambia en referencia con nosotros, pero ahí tenemos los 3 puntos por emitor, 6 en total. Recuerden, glupón superior interescapular, glupón inferior debajo del ángulo inferior de la escápula, el punto PLAP se mantiene, ¿sí? Hay que entender que en el punto PLAP las cuestiones que ahí uno puede encontrar sufren la gravedad, así que habrá que buscarlo un poco más cercano a la línea axilar media o anterior, ¿sí? Bueno, planteo el reconocimiento del equipo, la elección del traductor, la elección del preseteo, la elección del abordaje que adquiere la imagen, ¿sí? Y para esto es fundamental la parte artesanal de la ecografía, que es empezar a tocar los botones, ¿sí? La profundidad, que no esté muy cercano, que no esté muy lejano, ¿sí? Si uno pudiera dividir la imagen en 3 tercios, tercio inferior, tercio medio y tercio superior, lo ideal es que la imagen esté en el tercio medio, más o menos, ¿sí? Esa es una manera correcta de verlo. Fíjense en este caso, ¿no? Tenemos una profundidad de 16 centímetros, acá tenemos el hígado, acá tenemos el riñón, el espacio ocupado de Morrison con líquido libre. Fíjense el tamaño y la misma imagen, pero con más profundidad, con 5 centímetros más, fíjense cómo me da la sensación de que ese líquido en el espacio de Morrison es más chico, tiene menos volumen. Bueno, si con algo tan evidente, ¿no? La sensación de que el volumen es menor, imagínense cuando algo es mucho más pequeño. ¿No puede dar la sensación de que es insignificante o que directamente no está? ¿Por qué? Porque, bueno, la profundidad acá es errónea en la imagen de la derecha, hay mucha profundidad. Toda esta parte que yo no necesito ver, el equipo no sabe que a mí no me interesa, entonces la procesa igual, y para procesar esto, pierde calidad en la otra parte de la imagen, pierde referencia. Entonces, es fundamental que uno vaya tocando el botón de la profundidad y tenga en cuenta estas ubicaciones de la imagen que yo quiero ver, ¿no? Entre el tercio medio y el tercio superior, ahí habría que verla. La ganancia, bueno, cuando hay poca ganancia, se va a ver muy oscuro, cuando hay mucha ganancia, se va a ver muy brillante, pero ya sería balanceado. ¿Por qué? ¿A qué llamamos balanceado? No hay un número correcto. Básicamente uno tiene que saber que las estructuras tienen diferente tipo de refacción o diferente tipo de resistencia y se ven diferentes. No puede uno ver algo isocólico como el hígado de la misma manera que algo que sabemos que es hipericóico como el diafragma. Tiene una formación diferente, una composición distinta. Entonces, si se ven iguales es que algo está mal. Acá todo se ve lo mismo. Fíjense, en la imagen de la derecha
El hígado se ve igual que el diafragma, se ve igual que el riñón, se ve igual que la cápsula, se ve igual que las vértebras. La verdad que no sirve esta imagen. Por eso la idea es que tenga una ganancia balanceada para diferenciar las diferentes estructuras y establecer un lenguaje, ¿no? Lo que habíamos visto en neurología. Hiperecoico, isoecoico o anecoico. Fíjense, misma vista para esta análisis gerardo-cardíaca, ¿sí? ¿Cuál tiene mejor ganancia? Acá tiene una ganancia al máximo, al 100%. Fíjense que las válvulas son del mismo blanco que el septum o que el pericardio. Y eso no puede ser. En el otro extremo, sin ganancia, directamente las válvulas se ven muy poco, el septum también se ve bastante poco, y el pericardio apenas se sobresale. Lo ideal es la tercera imagen, ¿sí? De una ganancia de 37, ¿sí? La última imagen de la izquierda, donde el pericardio es distinto a las válvulas y las válvulas es distinto al septum, y obviamente su contenido, ¿sí? Anecoico también marca la diferencia. Entonces, acá vemos las estructuras que son lo que son realmente diferentes en su refracción, en su reflejo y en la imagen. Entonces, la ganancia tiene que representar esas diferencias. Una imagen correcta, una imagen con mucha ganancia, no puedo distinguir las corticales de las costillas, la pleura, la línea SA, eso dificulta todo tipo de análisis. Cuando hablamos de la profundidad hay que entender estos conceptos, ¿no? De resolución axial y resolución lateral, ¿sí? La resolución axial es ver dos puntos separados por más que estén uno detrás del otro y por más que se vayan juntando, seguir viéndolos separados. La resolución lateral es la capacidad del equipo de ver dos puntos, uno lateralmente al otro, y por más que se vayan acercando, seguir viéndolos separados. Acá lo tenemos bien claro. Una resolución axial mala es porque tiene una frecuencia menor, entonces dos puntos reales que están uno atrás del otro lo ve como un gran punto largo y profundo, y en verdad eso no es así, no se corresponde, y uno debería aumentar la frecuencia. Y en esto que quede claro, yo no estoy proponiendo cambiar el traductor, sino aumentar la frecuencia dentro del mismo traductor. Por ejemplo, un traductor convexo tiene un rango de trabajo entre 2 MHz y 5 MHz. A veces los equipos por preseteo o por default prenden el traductor en 2 o 2,5 MHz. Bueno, uno lo puede subir eso hasta 5, que es la máximo en baja frecuencia. Bueno, cuando uno lo sube a 5 está duplicando la frecuencia, así que eso mejoraría la resolución axial y que se pase esto, ¿no? Que dos puntos que están uno atrás del otro se ven como lo que son, uno atrás del otro. Con respecto a resolución lateral, si estamos muy cerca del equipo, los dos puntos laterales entre sí se van a ver como un gran punto ancho. Si estamos muy lejos, se van a ver como un gran punto mucho más ancho que antes. Lo ideal es posicionar la zona focal. Y esa zona focal es una cuestión técnica donde los rayos del equipo salen todos juntos, se aumentan su cercanía en estas zonas focales como si fuera un reloj de arena, es una cuestión física, y al aumentar su cercanía aumenta su densidad por centímetro cuadrado. Entonces, si uno puede ubicar la imagen que uno quiere analizar en ese punto, en esa zona focal, la imagen va a mejorar. En este caso va a mejorar la resolución lateral. Los dos puntos laterales que uno está enfocando en la realidad se van a ver en la imagen como lo que son, ¿sí? Entonces, fíjense cómo influye todo esto. El manejo de la frecuencia y el manejo de la profundidad para la zona focal. Los rayos hacen de todo dentro del cuerpo humano. Se dispersan, se reflejan, se absorben, se transmiten al 100% como en el agua o se refractan. Eso tiene que ver con su resistencia al paso de diferentes estructuras. No me va a pasar una cortical donde no se puede, o pasar un órgano hueco con o sin contenido, o atravesar el hígado donde se producen un montón de cuestiones. Y eso va provocando diferentes resistencias al paso del rayo. El aire es lo que más lentitud le da al paso del rayo, ¿sí? Y esto va formando también el lenguaje que les hablaba antes, ¿no? Anecoico el contenido sanguíneo, isocoico todo lo que sea parecido al gris del hígado, es como una gran referencia visual, e hiperecoico lo que es blanco, ¿no? Lo que es el diafragma, las corticales del hueso, la pleura, ¿sí? Y esto hay que empezar a entenderlo rápido porque uno después cuando describe la imagen tiene que ser ordenado. Y acá empiezan los artefactos, y en pulmón los artefactos no es mala palabra, sino que hay que entenderlos para poder analizarlos bien. El primer artefacto es la línea A, ¿sí? Un artefacto horizontal, equidistante a la pleura, paralelo a la pleura, ¿sí?
que tiene un significado muy concreto, que básicamente que es aire. Es un artefacto llamado reverberación, que son líneas espectrales que son parecidas a la pleura. Puede convivir con alguna que otra línea B, y eso es normal, ¿sí? Y se habla de perfil A cuando hay movimiento pleural más líneas A. Eso es un perfil A. Cuando hagamos protocolo blue lo van a entender mucho mejor. Y pero cuando no hay deslizamiento pleural, pero si hay perfil A, se llama, si hay líneas A, se llama perfil A', y puede ser compatible con el motórax. Después vamos a ver en profundidad. La línea B, el segundo artefacto principal, son líneas en cola de cometa, líneas verticales, un artefacto vertical que parte de la pleura. El nombre técnico es cola de cometa, este artefacto. Son blancas y periódicas, van hasta el final de la pantalla. Tienen como mínimo 10 centímetros de profundidad o más, ¿sí? Y se mueven con el movimiento pleural, ¿sí? Y acá también forman los perfiles, ¿no? Si hay líneas B más movimiento pleural, se llama perfil B', perfil B, perdón. Si la línea pleural no se mueve y hay líneas B, se llama perfil B'. La verdad, la línea B es producida por agua en el intersticio y borra la línea A. El pulmón no puede estar medio húmedo, o está húmedo o no lo está. Hablamos que hay presencia de líneas B cuando hay por lo menos 5% de agua en el intersticio o más. Otro artefacto importante es el refuerzo posterior o potenciación acústica. Esto ocurre cuando el rayo atraviesa un órgano hueco con contenido anecoico, líquido. Claro, como el rayo no pierde intensidad, no se atenúa, como si pasa acá al lado, en la parte del tejido, cuando atraviesa y también atravesar este órgano, sale con demasiada potencia y produce este refuerzo posterior, ¿sí? A lo largo acá al costadito, ¿sí? En el hígado, todo el tejido es homogéneo. Y acá también. Lo que cambia es que estamos en proceso de un artefacto. Y pareciera que acá este hígado estuviera graso, tóxico o tuviera algún tipo de fibrosis. Y en verdad no es así, es un refuerzo posterior. ¿Por qué nos importa en pulmón? Porque bueno, este rayo acústico ocurre bastante más de lo que uno imagina. Y ocurre sobre todo a nivel pulmonar. Acá tenemos una imagen normal y un esquema. Donde tenemos el hígado, el rayo va atravesando el hígado y choca contra las corticales de los vértebras. Y cuando uno escanea la parte pulmonar, no debe ver las corticales de las vértebras. No debe ver los huesos vertebrales. Acá lo tenemos. El hígado, el diafragma, y acá tenemos un poco de columna vertebral, y acá ya no tenemos nada. Y eso es normal. Pero cuando hay derrame pleural y se llena en la base pulmonar con líquido, el rayo encuentra un medio de transmisión y llega hasta la vértebra. Y conforma lo que es el signo de la espina. Entonces, si yo estoy escaneando un paciente, termina el hígado y después yo sigo viendo con una vértebra, como en este caso, estoy en presencia del signo de la espina y tengo que buscar cuál es el medio de transmisión que apareció que me permitió que el rayo pasara y llegara hasta el final de la base pulmonar y llegar hasta el borde de la columna vertebral. Entonces, cuando es signo de la espina es porque hay algo que me permite que el rayo pase. Generalmente es derrame pleural, ¿sí? También puede ser una condensación excesiva. Claro, tenemos en una imagen real, acá tenemos el vaso, el riñón, la parte necoica del líquido, el pulmón colapsado y la columna vertebral, ¿sí? Dándome signo de la espina. Otro artefacto importante es la sombra acústica, ¿sí? Detrás de cada cortical de un hueso, el rayo no puede pasar y una vez sombra acústica. Esto no confundir como anecoico, porque anecoico significa que absorbe todo el rayo y que no produce eco. Anecoico es un líquido. Acá no es que no produce eco, directamente no llega el rayo. Hay una sombra acústica y puse esta imagen a propósito porque justo la sombra acústica coincide entre el riñón y el hígado, en el espacio de Morrison. Cuando uno está haciendo las cosas mal o no está muy despierto, puede confundir la sombra acústica con líquido libre en el espacio de Morrison y emitir un falso positivo o enfermar a un paciente sano, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Recuerden que siempre que ante el hueso de un hombre adulto, el rayo del ultrasonido no lo puede atravesar. Entonces, detrás de la costilla, detrás de cualquier hueso, hay una sombra acústica. En pulmón, las sombras acústicas nos permiten
establecer el patrón del signo del murciélago. Recuerden, dos sombras acústicas y una pleura. Ese es el patrón del murciélago. Otro artefacto importante es el artefacto en espejo, ¿sí? ¿Esto por qué ocurre? Bueno, el reflejo una estructura, que es un potente reflector, crea una imagen falsa del otro lado, por detrás del mismo. Acá un claro ejemplo es esto. Una estructura real, ¿sí? El rayo no insoniza la estructura del rayo, sino que insoniza el reflector. De rebote, se insoniza la estructura real y después se produce el reflejo y una imagen especular del otro lado. En pulmón esto es muy habitual y ocurre en la base pulmonar. En este caso tenemos el hígado como la estructura real, el diafragma, acá viene en blanco y pericoico como el reflector, y en la base pulmonar el artefacto en espejo que nos da la sensación de tener una condensación o un principio de neumonía. ¿Sí? Y simplemente lo que está pasando es que la parte del hígado se refleja, se hace una imagen especular del otro lado del diafragma, una sensación de hepatización, y lo cual es algo muy peligroso. Entonces acá establecemos los tres signos básicos, las líneas A, las líneas B, y el on-sliding, más que un artefacto, es algo que tenemos que ver y evaluar constantemente. Ya con esto podemos partir de algo básico y resumido para hacer ecografía pulmonar. La primera parte, ¿no? La parte A y B de la ecografía pulmonar. Reconocemos el equipo, elegimos la sonda correcta, baja frecuencia siempre. Elegimos el preseteo, si tenemos pulmón lo utilizamos, si es correcto, si no hacemos abdomen y sacamos los filtros. Elegimos la abordaje, en este caso de Liechtenstein, con sus 6 puntos en total. Adquirimos una imagen, ahí tenemos que jugar con optimizar la profundidad, la ganancia, ver cómo se comporta la zona axial y lateral, entender los artefactos. Desde ahí vamos a interpretar la imagen. ¿Qué vamos a interpretar? Bueno, como toda base de conocimiento, empezamos por lo básico, en este caso los 4 síndromes: intersticial, neumotórax, derrame pleural y condensación. Y acá viene la parte metódica de ecografía pulmonar. ¿Se acuerdan que en la abordaje eran 3 puntos por hemitórax, 6 en total? Bueno, pero hay que dividirlos, y el orden sería este. Los 4 puntos anteriores tienen que ir de manera ordenada y secuencial, ¿sí? En esos 4 puntos anteriores, del glucón superior e inferior de ambos lados, es el primer paso del scan, porque debemos diagnosticar o neumotórax o síndrome intersticial. Básicamente lo que es artefactual, lo que es irreal, ¿sí? Entonces empezamos por el grupón superior y vamos bajando al grupón inferior, pero si encontramos que hay movilidad, bueno, iremos espacio por espacio. Eso depende de qué encontremos, ¿no? En el grupón superior o inferior, la pleura se mueve, bueno, sigue con la oreja habitual. Si vemos que la pleura no se mueve, hay que bajar punto por punto y espacio por espacio desde el medio, de lo medial a lo lateral. El neumotórax es más fácil descartarlo que confirmarlo, ¿sí? ¿Y cómo lo descarto? Bueno, con alguno de estos signos. Movimiento pleural lo descarta, proceso de líneas B lo descarta, pulso pulmonar, signo de la playa o Doppler color lo descarta. No le digan esto al hinchista que no le gusta utilizar el Doppler, pero bueno, es una herramienta válida. Pulso pulmonar, básicamente es aplicar el modo M, ¿sí? A nivel de la línea pleural y vemos este tipo de interferencias verticales. Doble color, que habla de riego sanguíneo. Eso me permite también saber que ahí en ese lugar donde yo estoy insonando no hay neumotórax. O signo de la playa, que es un subrogante del movimiento pleural. Si me cuesta el movimiento pleural, bueno, aplicando el modo M voy a ver el signo de la playa. Y eso me habla de que la pleura se mueve y es normal, y eso descarta el neumotórax. Bueno, si ya veo que la pleura se mueve sin aplicar el modo M, también puedo estar seguro que no hay neumotórax. Y la presencia de líneas B también descarta el neumotórax. ¿Esto por qué? Porque si hay líneas B, significa que la pleura están juntas las dos hojas pleurales. El rayo pasó, fue hasta el intersticio y volvió con la información del artefacto. Si hubiera neumotórax, las hojas pleurales estarían separadas y el rayo no pasaría. Entonces, por más que el intersticio esté lleno e inundado de líquido, cuando hay neumotórax, el rayo no llega nunca hasta el intersticio, entonces no vería nunca las líneas B. Ese es el concepto físico que hay, por el cual la línea B descarta el neumotórax. Lone sliding. Si yo veo que la pleura se mueve, o en este caso tiene este movimiento inherente y propio a la pleura,
tengo que estar seguro que no hay neumotoras en ese lugar. Es fácil de hacer, por el 98%, ¿sí? La sensibilidad y la especialidad es 95-91, y valor negativo predictivo del 100%. O sea, es realmente casi, ¿no? Casi podríamos decir imposible que haya neumotoras donde la pleura se mueve. Sí puede haber un mal análisis, sí puede haber un mal operador. Si la pleura se mueve en ese lugar, no habría neumotórax. Las líneas B, como le dije antes, es un signo de descarte, ¿sí? Acá tenemos un trabajo que lo ha demostrado, que lo también hizo Daniel Lichtenstein, donde en 41 análisis de caso de neumotórax, la presencia de líneas B lo ha descartado. En ese caso, de 41 neumotórax, en todos hubo ausencia de líneas B, y cuando hubo línea B, no hubo neumotórax. Como el estudio fue hecho de una manera inversa, la sensibilidad del 100% y la especial del 60% para diagnóstico de neumotoras. Claro, no todos los neumotoras tienen líneas B. Y no toda la gente que tiene eh, líneas B tiene neumotoras. Pero debemos entender eso. Si yo sospecho un neumotórax y cuando apoyo la sonda hay líneas B, neumotoras no va a haber. Hay otro problema, pero no es neumotórax. ¿Sí? El pulso pulmonar. Bueno, aquí es como una trampita, porque no es que en verdad el pulso pulmonar sea un signo del descarte, sino que es un signo de confirmación de telectasia. Pero bueno, si hay telectasia en el neumotórax. En este caso, el trabajo que hizo Lichtenstein lo analizó en 45 pacientes, ¿sí? En 14 hubo una intubación selectiva derecha, entonces se produjo una telectasia masiva derecha y hubo presencia en el pulso pulmonar. Y en los pacientes en los cuales se intubó correctamente, los otros 30 pacientes, no hubo pulso pulmonar, ¿sí? Es un signo este que se puede llegar a imitar con una apnea, ¿sí? Una apnea profunda, inmoviliza la pleura un poquito, pero bueno, nada más que son detalles a tener en cuenta. Cuando hay respiración normal, es imposible que haya pulso pulmonar, así que es como ese viejo chiste que dice, tengo dos noticias, una buena y una mala. Bueno, la buena no tiene neumotórax, la mala tiene atelectasis, porque esto es un pulso pulmonar, es un signo de atelectasis, de que se ve la cara anterior, básicamente. El pulso pulmonar tiene una sensibilidad del 93%, y una especialidad del 100% para el diagnóstico de la atelectasia completa, tras intubación selectiva. Si vemos esto, ¿por qué es importante y por qué Nietzsche te impuso este signo como descarte? Porque claro, uno cuando ausculta, ve que hay silencio auscultatorio. Entonces, ante esa semiología, uno qué piensa, o es neumotórax o atelectasia. Bueno, cuando uno ve pulso pulmonar, pues está seguro que es atelectasia, pero no es neumotórax. Pues esto te permite desempatarlo. Por eso este signo en esta situación. Bueno, ¿cómo después de no haber encontrado ningún signo de descarte, encontrar un signo de confirmación de neumotórax? ¿Cuál es? Un solo signo positivo, que es el punto pulmonar. Cuando uno ve una pleura que no se mueve, como en este caso, uno tiene que ir a buscar primero signo de descarte. Cuando están ausentes, listo, ahora vamos a buscar el signo de confirmación, que es el punto pulmonar, el lung point, ¿sí? Si uno tiene dudas que la pleura no se mueva, uno puede pasar el modo M y va a ver el signo de la estratosfera, ¿sí? Y después uno tiene que ir a buscar este punto pulmonar. ¿Qué es el punto pulmonar? Seguimos mostrando imágenes comparativas para que tengan una idea. Del lado izquierdo van al signo de la playa, ¿sí? Del lado derecho van al signo de la estratosfera. Y en la cooperativa es bastante evidente que la pleura no se mueve. Pero la pleura puede no moverse por un montón de cosas. Atelectasias masivas, puede no moverse por pleurodesis, ¿sí? Bullas, o de poco elevado atrapamiento aéreo. En ese caso, el punto pulmonar es poner justo el traductor en este puntito, ¿sí? Donde coinciden en la misma ventana acústica el aire del neumotórax y el parénquima pulmonar colapsado. ¿Y cómo lo vería uno? Lo vería, si uno pasara la moda, lo vería. En el mismo momento vería, si uno en la playa, en la otra mitad de la imagen vería estratosfera. Esta función no descrito por Lynch en el año 2000, se realiza en modo M, tiene especial el 100%, ahora bajó a 99%. Su ausencia no lo descarta porque es operador dependiente, claramente, y se vería de esta manera, ¿no? Mostrando una imagen dinámica. Fíjense como del lado izquierdo de la pantalla
la pleura se mueve, el lado derecho no se mueve. Este sería el loom point en modo B, y acá sería el loom point en modo M. Recuerden que uno tiene que ir buscando espacio por espacio hasta encontrar este punto, ¿sí? En el que coinciden en la misma ventana el parénquima y el aire neumotórax. Acá tenemos un loom point en zoom, en modo B, en primer plano. El lado izquierdo no se mueve, el lado derecho sí. Otro loom point, ¿sí? Fíjense cómo es dinámico, porque este loom point ocurre cuando el paciente toma aire y lo exhala. Ahí va cambiando la extensión del loom point, ¿sí? Es un caso de un paciente publicado que es con acupuntura. Lo produjo un neumotórax por acupuntura, ¿sí? Acá lo tenemos bien claro en la tomografía de abajo, ¿sí? Entonces con loom point. Pasamos al segundo síndrome que se puede ver en la cara anterior. Recuerden que en la cara anterior vemos neumotórax o síndrome intersticial. Bueno, síndrome intersticial es la presencia de líneas B, básicamente, ¿sí? Dos áreas o más, ya hablamos del síndrome intersticial, pues hasta cuatro áreas al mismo tiempo, ¿sí? Y la cantidad de líneas B tiene que ver la gravedad del edema. Más líneas B, pero va a estar el paciente, ¿sí? En el Blue Point, en el protocolo Blue, perdón, cuando lo vean, van a ver que el movimiento pleural te permite ir hacia la izquierda, y si hay cuatro líneas B, se va a ver de esta manera. Este es un típico edema pulmonar cardiogénico, ¿sí? Donde en los cuatro puntos anteriores vamos a ver las líneas B, así que eso es un clásico edema pulmonar de origen cardíaco. Y acá vamos a presentar una dinámica, ¿sí? De gravedad. Tenemos el primer caso de la izquierda, un edema leve y un patrón que se llama B7. En la imagen del medio tenemos un patrón B3, hablamos de un patrón moderado. Ya en la imagen de la derecha ya hablamos de, no podemos contar las líneas B, ¿sí? Entonces hablamos de un patrón, el patrón de líneas B coalescentes. Y acá hablamos ya de encharcamiento alveolar. ¿Por qué tiene este nombre tan característico? Bueno, B7 le puso Lichtenstein porque supuestamente ahí entre una línea B y la otra, 7 mililitros, 7 milímetros de diferencia, perdón. Cuando van apareciendo más líneas B, esa distancia se va achicando, pasa a ser en vez de 7 milímetros, pasa a ser de 3, o se llaman líneas B3, y ya cuando se pueden diferenciar, es una gran cortina blanca, líneas B coalescentes. Luna Gargani también habla de porcentaje, a cada línea B le asigna 10% de ocupación, y bueno, acá hablamos de 100% de ocupación, y acá hablamos de 1, 2, 3, 40% de ocupación, ¿sí? De un extremo al otro. Esto es una imagen donde el paciente va empeorando, pero también puede ir mejorando. Si yo a la mañana encuentro de esta manera, con líneas coalescentes, se le pone a un edema agudo de pulmón, se le pone presión positiva, se le fuerza la dureza y el paciente mejora, al mediodía puede estar de esta manera, B3, y a la tarde ir mejorando y estar B7. Eso me permite tener una evaluación dinámica bastante exacta. Tomográficamente es bien clara la relación que hay, ¿sí? Bueno, un edema agudo de pulmón clásico es de esta manera, como dice la imagen izquierda. Líneas B y una línea pleural lisa. En cambio, acá en la derecha puede ser un distrés esto, ¿no? El flujo de la línea pleural está irregular, el movimiento es diferente. Por eso es fundamental clasificar y caracterizar este patrón intersticial. No alcanza con decir tiene líneas B, el paciente de la cama 8. No es suficiente, hay que ser más específico. Para eso, lo mejor es caracterizar el patrón intersticial. En este caso, hay cuatro variables. La primera es la distribución. Los cuatro cuadrantes anteriores ocupa una sola región y focal ocupa dos o más y difuso. La extensión es uni o bilateral. El tipo de patrón que está en cada región es el mismo patrón, por ejemplo, B7 en todas las regiones, hablamos de homogeneidad. Si el patrón cambia entre una región y la otra, hablamos de heterogeneidad. Y por último, el aspecto de línea pleural lisa, irregular o fragmentada. Entonces ya con estas cuatro variables uno puede ser más específico y caracterizar el patrón intersticial. En este momento vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? Un patrón difuso, o sea, varias regiones, bilateral en ambos lados, homogéneo, mismo patrón en todos lados, y la pleural lisa, ¿qué puede ser? Bueno, puede ser un edema pulmonar cardiogénico o un síndrome de hiperreanimación, exceso de fluidos, ¿sí? Patrón difuso, bilateral, heterogéneo, o sea, diferentes patrones en cada región. En el periodo regular puede ser un distrés del adulto, una forma pulmonar intersticial,
o el COVID-19. Y un patrón focal sobre una sola región, unilateral y homogéneo, obviamente, y con la primera fragmentada puede ser una neumonía. Entonces, fíjense cómo uno ya con esto va hablando de una manera más específica y más detallista. Bueno, nos quedan un solo punto para analizar este punto bilateral, y es el punto PLAPS, ¿sí? ¿Y acá qué vamos a encontrar? Bueno, consolidación y derrame pleural, ¿sí? Lo que es real, lo que sufre la gravedad, lo que va a estar en zona de declive del pulmón. La condensación o consolidación siempre está lo que son en la mayoría de los casos en el punto PLAP, tiene un patrón de hepatización. Esto es uno de los perfiles de neumonía, hay varios perfiles, son 4 en total. Acá tenemos el hígado, un poquito de derrame paraneumónico, y fíjense la hepatización, que es como tener otro hígado a nivel torácico, ¿sí? Bastante grande. Acá tenemos lo mismo, hígado, diafragma, un poquito de derrame paraneumónico y consolidación. Les dije que el 90% de las hepatizaciones se encuentran a nivel de la punta plas, pero hay un 10% que se encuentra en la cara anterior, ¿sí? Cuando uno quiere hacer el murciélago encuentra la primera partida, no lo llama signo del jirón, y si está en la cara anterior también se llama perfil C, que es otro perfil de neumonía, ¿sí? Fíjense acá como la cara anterior, este es un bebé, por eso uno ve tantos espacios, pero la primera está partida, ¿sí? Este es un muy sutil, pero bueno, está. Acá tenemos más hepatizaciones, fíjense, donde tenemos claras. Este es de la hija de un amigo, esas imágenes. Eh, Así que bueno, por eso se ha recuperado. Les cuento el final. Eh, Estuve internada mucho tiempo en terapia, pero se ha recuperado. La hija de un amigo que tenía 15 años. Así que bueno, bastante grave estuvo en su momento. Lo bueno de poder ver una condensación es que si uno confirma que es una telectasia, si uno puede hacer maniobras, sobre todo para mí que soy kinesiólogo, y puedo ecodiarlo y ver su reapertura. Fíjense como acá hacemos una manera de apertura de esta telectasia, paciente decubitado, una manera de apertura con PIP, paciente ventilada. Vemos cómo empieza a desaparecer la condensación y empiezan a aparecer algunas líneas B o líneas A. Eso habla que se reclutó, ¿sí? El impacto clínico fue inmediato, aumento de saturación, ¿sí? Y mejora la compliance. Y hablamos de los perfiles de neumonía, yo les había dicho que eran 4, bueno, se los presento, ya para ir adelantando el protocolo Blue. El principal y el más común es el que se encuentra en el punto PLAPS, el que hablamos recién, ¿sí? El protocolo Blue es la parte final del camino del medio. Uno, cuando encuentra líneas A en la cara anterior, establece el perfil A, tiene que ir a buscar un análisis venoso, si las venas están libres, tiene que ir a las bases pulmonar. Y ahí se encuentra con, si hubiera una neumonía, una hepatización, con estas imágenes, ¿no? Ese sería el primer perfil, el perfil en el punto PLAPS, primer perfil neumónico, perfil en el punto PLAPS, hepatización, lo más típico, lo más habitual en un paciente. El segundo y tercer perfil son estos que están en el camino del medio. Este es un perfil mixto, perfil AB. ¿Cómo hace? Esto es una neumonía hiperaguda, donde todavía no hay condensación, pero ya aumentó la permeabilidad de este lado. En este caso, el lado izquierdo, vamos a encontrar del lado derecho líneas A, del lado izquierdo líneas B. Hablamos de una neumonía muy aguda, muy incipiente del lado izquierdo, ¿sí? Esto se llama perfil mixto o perfil AB. Y después, en el mismo caminito del protocolo Blue, vamos a encontrar el perfil C. El perfil C, como les mostré recién, en uno de los cuadros anteriores, esto también es infrecuente, es menos del 10%, vamos a querer armar el signo del murciélago y vemos la primera partida, como si fuera una imagen de sacabocado. Bueno, es un perfil C, es el tercer perfil de neumonía. Y el cuarto perfil de neumonía es en el último camino a la derecha, el protocolo Blue, el perfil B'. Cuando hablamos de prima, es que la pleura no se mueve, pero hay líneas B, ¿sí? También lo encontramos en una en la cara anterior del pulmón y también es un perfil más infrecuente, pero bueno, se encuentra aquí.
Ahí tenemos presentados los cuatro perfiles. Perfil punto PLABS, perfil AB, perfil en el punto, perfil C y este perfil B'. ¿Cómo diferenciamos las condensaciones entre sí? ¿La atelectasia o la neumonía? Bueno, básicamente la neumonía, el punto principal es diferenciar esto, ¿no? Estos puntitos blancos se llama broncograma aéreo fluido. Las condensaciones tienen dos tipos de broncograma aéreo, el estático y el fluido. Si es fluido, como en este caso, fluido dinámico, es neumonía. En cambio, el broncograma estático puede ser compartido por ambas entidades. Tanto la atelectasia como la neumonía tiene broncograma aéreo estático, pero el fluido solo tiene neumonía. No lo tienen todas, pero cuando lo tienen es neumonía. ¿Por qué? Es una unidad BQ respetada, donde todavía entra algo de aire, donde todavía entra algo de flujo, ¿sí? Y por eso esta imagen típica, si uno pudiera escultarla, se encontraría con el soplo tubárico. En cambio, la atelectasia, como su nombre lo dice, en griego, ateles significa colapso, entonces, cuando hay atelectasia colapsa todo, tanto el alveolo como el vaso sanguíneo, entonces no hay unidad BQ respetada dentro de la atelectasia. Este fue un estudio que hizo Lynch en el año 2009, ¿sí? Para diagnosticar una condensación de otra con la presencia del broncograma aerodinámico. Fue un estudio prospectivo, una unidad de cuidado intensivo, donde él trabaja 52 pacientes con diagnóstico confirmado de neumonía, 16 con diagnóstico de atelectasia. ¿Qué es lo que encontró él? El grupo de neumonía, recuerden que eran 52 pacientes, 32 tuvieron broncograma aerodinámico y 20 presentaron el estático. En cambio, en los 16 pacientes con atelectasia, solo uno tuvo broncograma aerodinámico. Y esto sugiere que el broncograma dinámico es mucho menos común a atelectasias reabsortivas. Entonces, ¿cuál es la especificidad y sensibilidad? Para el broncograma aerodinámico, la especificidad es del 94%, el valor predictivo positivo del 97%. Sin embargo, su sensibilidad es del 61%, pero claro, no todas lo tienen, pero cuando lo tienen, la especificidad es bastante alta, ¿sí? Bueno, vamos con el último síndrome, el derrame pleural, siempre en la zona declive, en el punto PLAPS, es anecoico, lo puede complicar con tal que excepto. Ya adelantamos algo cuando vimos los artefactos, sobre todo el signo de la espina, ¿sí? Lo bueno del ecógrafo es que puede detectar derrames pleurales muy chiquitos, a partir de 5 mililitros. A veces uno tiene que poner un poquito el traductor por abajo de la línea del punto PLAPS o por abajo de la línea axilar posterior, incluso levantar ese hemitórax para diagnosticarlo, pero ya es más sensible que la radiografía convencional. El derrame es pequeño, se van a separar las hojas pleurales, y si uno tira líneas imaginarias, se establecen unos signos, que estos signos que habló Lynch, estos 10 signos básicos, el signo del cuadrilátero. Si uno a este pequeño derrame le pasa el modelo, va a ver el signo del sinusoide, ¿sí? Pero cuando el derrame es más grosero, como en este caso, acá tenemos del lado derecho el hígado, la línea pericoica es el diafragma, y todo lo anecoico es el derrame pleural, y vemos el pulmón flotando. Acá vemos dos signos principales. Primero, el pulmón flotando es el signo de la medusa. Y segundo signo, el signo de la espina. ¿Sí? Ver la columna vertebral. Yo no debería ver a nivel pulmonar la columna vertebral. Si lo veo es porque el medio de transmisión, en este caso el medio de transmisión es el derrame pleural. Acá vemos lo mismo, signo de la espina, pulmón flotando, pues acá se está complicando porque hay septos, ahí, se está organizando esto, ¿sí? Entonces, les recuerdo que el ecógrafo es bastante malo para distinguir o precisar el origen del derrame. En ese caso, hay que hacer un físico-químico, los físicos de Light, ¿sí? Para si es un derrame simple o no, o complicado. Acá tenemos también un derrame pleural. Haciendo la medusa, ¿qué significa? Bueno, generalmente significa que el líquido es simple, que no está organizado, que no está todavía con aumento de presión, por eso el pulmón se mueve libremente en el líquido, como flotando, ¿sí? Y en este caso, hay derrame pleural, pero ya el pulmón no flota libremente. Acá hablamos de aumento de presión hidrostática, aumento de líquido, hay una organización, si no sabemos si es fibrina o si es pus, ¿sí? Entonces la medusa puede estar o no presente en el derrame pleural. En resumen, la ecografía pulmonar es fácil de realizar.